Muy bien, hermanos, vamos a ir ahí a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Me recordaba esto una vez yo hablé de este texto una vez y no sabía nada absolutamente. Pero ¿por qué traigo esto? Porque de chico, cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia, una iglesia en Olavarría, me gustaba mucho andar entre la gente, los jóvenes. Ahí yo tendría, no sé, 11 años, por ahí. 11 años, sí. Y me río porque fue muy gracioso, ¿no? Se hacían reuniones de jóvenes los días viernes. Y en ese momento alguien tenía que compartir, creo que 3 jóvenes por ahí a veces compartía lo que decía la palabra de Dios. Y le habían preguntado quién quería compartir. Y como yo siempre era un metido para todo, yo quiero compartir. Entonces, bueno, sorprendieron, ¿no? Un chiquito que quiera compartir. Y digo, ¿qué digo? ¿Qué hablo? Y yo me acuerdo que yo estaba, no sé, algo había pasado, pero estaba bastante enojado con mi hermano, me acuerdo. Entonces, y bueno, y ya que estoy en público, te perdono. Y me acuerdo que digo, voy a hablar del amor a los enemigos. Voy a hablar de este texto y espero que esté. Y no estaba él justo, no había ido. Así que lo leí, no me acuerdo qué dije. No, debo haber dicho cualquier disparate porque yo ni siquiera verdaderamente conocía al Señor. Pero al ver y al estar mirando este texto y al tomarlo en el contexto de lo que dice el Sermón del Monte, digo, qué precioso que es este texto. Qué precioso, cuánta enseñanza de Cristo, del carácter de Cristo y del carácter del cristiano. Cómo debe ser verdaderamente el cristiano. Y que si en aquella época el Señor me hubiese alumbrado los ojos, tal vez me hubiera convertido o me hubiese abierto el entendimiento, pero quiso el Señor que sea un tiempo más adelante. Vamos a leer ahí Mateo capítulo 5, del 38 al 42. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Recordamos que Jesús está desarrollando uno de los puntos de su sermón, de este sermón del monte. Es todo un sermón. Y Él está desarrollando uno de los puntos. Y uno de los puntos es que sus seguidores viven de corazón. Ellos se rigen por sus conductas. No es la letra la que ellos siguen, sino que es una conducta de una vida transformada, no es la letra de la ley, sino un sincero amor por Dios y al prójimo. Un sincero amor por Dios y al prójimo. Y como seres humanos estamos inclinados siempre a tener podríamos llamar, una dualidad. Como dos caras. Por un lado nosotros nos manejamos por lo que sentimos y entonces estamos entre lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces esas dos cosas nosotros tenemos una lucha, porque una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que hago. Por eso el Señor Jesús apunta al corazón, porque yo puedo sentir enojo con una persona y puedo llegar a matarlo. Entonces yo tengo un sentimiento y tengo un hecho, una realidad. Llevo a cabo mi sentimiento de enojo, ahora yo lo materializo en ese acto. Entonces tenemos estas dos cosas, lo que sentimos y lo que hacemos. Y lo peor es que frecuentemente cuando nos examinamos
nos enfocamos exclusivamente en lo que hacemos y descuidamos lo que sentimos. Entonces, si yo le grito a mi hermano y lo ofendo a él, dicen, ¿cómo se enojó? ¿Cómo lo trató? ¿Qué mal lo que le dijo? Nos enfocamos en el hecho de lo que pasa, pero no nos enfocamos que antes de yo gritarle a él, en mi corazón, tiempo atrás, yo empecé a albergar un odio, un rencor y un resentimiento. Entonces Jesús apunta a lo que sentimos antes de que sea el hecho consumado. Jesús, sus enseñanzas en este sermón, en su palabra, y después los apóstoles, ellos hablaban acerca de la característica del cristiano, que debe tener cuidado y debe prestar atención a lo que sucede en su corazón, a lo que sucede en su interior, antes de dar a luz al pecado. Y el Señor está confrontando abiertamente este error y nos viene dando ejemplos particulares. Nos dio, por ejemplo, el enojo, cuando estuvimos hablando de la ira, de la infidelidad, cuando estuvimos hablando del adulterio, el de la deshonestidad, cuando estuvimos hablando de hablar verdad, que fue lo último que estuvimos viendo, Jesús y los juramentos. Y ahora caemos en el caso de la aplicación de la justicia. Y la tendencia del corazón del hombre siempre, ¿cómo es? De venganza, de venganza. Querramos o no, es algo que tenemos dentro y es algo que el Señor tiene que transformar. ¿Y qué es lo que más escuchamos hoy día? En las marchas, cuando reclaman que se esclarezca un caso. ¿Qué se escucha? Justicia, justicia. Ese cántico se llena por todas las calles. Porque el hombre lo que quiere es justicia, busca justicia. Busca que haya un juez justo que esté obrando justicia justamente, no injustamente. Pero el problema, hermanos, es que estamos en un mundo caído. El corazón del hombre está corrompido, es corrupto. Y entonces nosotros tenemos que ver muchas veces casos, y más de lo acostumbrado, casos de injusticia. No solo acá, sino que en todo el mundo. En todo el mundo. Pero, por la gracia de Dios, nosotros tenemos una justicia, cada país, o por lo menos en nuestro país, hay una justicia, y dice la palabra de Dios que está puesta por Él, para que pueda frenar la maldad del hombre. Aunque lo hagan jueces corruptos, aunque haya corrupción, dentro de todo todavía se está frenando la maldad. Pero vamos a ir al punto, y quiero ser sinceros con ustedes en este texto. Este es un texto que es muy espinoso. La vez pasada mi señora me decía que había un árbol con muchos pinches, como un cardo, y que tiene un fruto redondo que es muy rico, es riquísimo. Pero me dice, tené cuidado, te tenés que poner guantes si lo ves y lo agarrás, porque es re espinoso. Te pinchás y no sabes, te va a doler un montón. Espinas chiquitas, gruesas, pero el fruto es riquísimo, es riquísimo. Ahora, este texto creo que es espinoso. Hay que saber cómo agarrarlo. Pero hermanos, si lo interpretamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, va a ser algo deleitoso para nosotros. Va a ser algo precioso para nosotros. Porque el Señor va a transformar nuestras vidas. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, lo que queremos es que Dios nos cambie y nos transforme. Transforme nuestro corazón. Y acá lo que vamos a ver es la tendencia del corazón del hombre, que es la venganza y también la justicia por mano propia. Hermanos, yo ahora voy a apelar a su corazón, como apelé al mío. ¿Qué pasa cuando vemos una de esas películas de acción que el protagonista principal es un hombre muy bueno, trabajador, vienen los malos y entran, lo golpean a él, matan a su esposa y matan a sus hijos? Y él, medio moribundo, se levanta, se cura sus heridas y se va a buscar un arma. Si paramos la película ahí, ¿cuál es nuestro deseo de nuestro corazón?
Que mate a todos. Sí. Fíjense cómo es nuestro corazón. Ahora, si eso es en la vida real, fíjense que siempre es esa tendencia. Ahora los tiene que agarrar y reventarlos a todos. Y si sufren, mejor. Y cómo los que hacen Hollywood y el cine conocen al hombre que lo que desean es eso, venganza. Venganza. Y las películas son una historia de amor, pasión y venganza, los títulos. Y nos gusta. Y perseguimos eso. Pero es nuestro corazón el que desea eso. Que yo ahora lo tomo en chiste, pero puede ser verdad en mi vida. Y si es verdad, así como pienso y así como quiero que suceda en la película, entonces tengo que examinar mi corazón. Estoy en un problema. Estoy en un problema. Quiero tomar justicia por mano propia. Justicia por mano propia. Hermanos, Dios es el creador de la vida y Dios es el que da vida y el que termina la vida. Pero a su vez vamos a ver que Dios es un Dios justo que pone la justicia para que ponga al malhechor el castigo que merece. Pero es la justicia la que debe ser. Es la justicia la que debe obrar. Pero el punto de este texto lo vamos a ver y es el corazón de lo que significa que nosotros anhelamos la justicia de Dios, que nosotros anhelamos conocer a Dios y en realidad yo quiero ser muy cuidadoso de no suavizar lo que Cristo no quiere que suavice acá. Entonces, que Dios nos ayude a interpretar este texto de manera fiel a la intención del Señor, de ver lo que dice. Vamos a ver por parte. Vamos a estar viendo ojo por ojo, diente por diente. Versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y esta frase la encontramos 3 veces en la ley de Moisés. En Éxodo capítulo 21, Levítico 24 y Deuteronomio 19. Ojo por ojo, diente por diente. Y en esencia establecía el principio que el castigo por una ofensa debía ser proporcional a la ofensa cometida. Proporcional a la ofensa cometida. Era un mandato que proveía una función doble. Por un lado, exigía que el culpable de una ofensa recibiera un castigo justo por esa ofensa. Me ofendió, necesita un castigo justo por esta ofensa que me hizo. Por otro lado, también protegía a los ofensores de no recibir un castigo desmedido. Un castigo desmedido. Imaginemos que yo le corto una mano a Carlitos, ya que está allá atrás. Carlitos, le corto una mano. ¿Me robaste? ¡Pam! Le corto una mano. Entonces, Carlitos se siente ofendido, no solo le falta una mano, dolido, ofendido. Entonces viene su familia, que también están ofendidos, y entiende que yo merezco que me corten la cabeza por lo que le hice a él. Luego, mi familia se ofende por lo que ellos dijeron, entonces dicen, hay que matar a Carlitos. Y a 2 de sus hermanos, por las dudas. Entonces lo hacemos más, para que ellos aprendan lo que es la justicia, con quién no se tienen que meter. Y así, hermanos, comienza la escala de esas disputas a niveles desproporcionales. Entonces, esta ley que estaba puesta por Dios, esto que Moisés había hablado por Dios, era para que no haya esas desmedidas, para que no haya estos acontecimientos. Te cortó la mano, ahora le voy a cortar la cabeza. Ah, bien, ahora le voy a matar a él y a su hermano. Entonces, era una ley. Por eso decía, ojo por ojo, diente por diente. Y esta norma se dio a los jueces para que ellos dirigieran la ley, para que ellos pudieran estar viendo y aplicando la ley. Pero otro punto importante que debemos notar y que tiene que ver con el contexto histórico de cuando Jesús pronunció estas palabras, es que Dios le dio el principio de ojo por ojo a la nación de Israel para que fuera aplicado por ese sistema judicial. Ahora recuerden, los fariseos
los maestros de la ley estaban enseñando este ojo por ojo, diente por diente, pero lo aplicaban como ellos querían. Obviamente, venimos hablando de que ellos vienen aplicando las cosas a lo que ellos la acomodan y quieren. Ahora este ojo por ojo y diente por diente también lo acomodaban a su manera, lo acomodaban a sus razones, y ellos eran los que ponían las sentencias muchas veces. Inclusive lo vimos con nuestro Señor Jesús. Todo el juicio que ellos armaron, toda la condena que ellos armaron, y hasta dónde llegó su ira con nuestro Señor, que tuvo que morir. Y fue también por obra de Dios, para salvarnos. Pero aparentemente los judíos estaban tomando la aplicación de la justicia en sus manos. Pasaba esto. Entonces, si alguien ofendía o le hacía algún mal a su vecino, entonces el vecino tomaba justicia por su propia mano y se lo devolvía el mismo mal que había sido dañado. Esto es lo que dice la ley. Ahora me vas a pagar de la misma manera. Esto es lo que dice la ley. Ahora yo tomo justicia por mano propia. Y era lo que estaba sucediendo. Y aunque estaban cumpliendo con el principio de castigar proporcionalmente la ofensa cometida, es verdad, estaban haciendo lo que ya estaba escrito, ojo por ojo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, está bien, pero eso lo tiene que hacer la justicia, no vos. No lo tiene que hacer tu corazón que quiere venganza. No tenés que tomar la justicia por mano propia. Estaba actuando entonces, en este caso, en estas personas que pensaban de esa manera, una violación a las Escrituras, pues estaban tomando la justicia en sus propias manos, y lo correcto era presentar el caso ¿dónde? Delante de la ley. Hubo un hombre que me ofendió, van a la justicia, y la justicia tenía que tomar ese caso y ver qué hacía. Ser ella la que obrara, y los jueces tenían que actuar a lo establecido por la ley. Y ante estas dos situaciones Jesús responde: pero yo os digo, estamos ahí en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ¿cómo podemos interpretar este texto? Ya sabemos lo que significa ojo por ojo en los mandatos de la ley de Moisés, y lo que significaba para ahora, para la audiencia de Jesús. Recuerden que estaban los escribas, los fariseos escuchando, había gente que estaba viviendo esta situación, que tomaba justicia por mano propia, y Jesús está hablando y enseñándoles. Entonces, ¿qué buscaba Jesús al comunicar estas palabras? Y el Señor Jesús hace uso frecuentes de estas declaraciones con: oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Sí? Esa comparación. Y algunas de esas comparaciones no son para interpretarse en términos absolutos, pero ¿cómo lo sabemos? Y el contexto inmediato y lo que enseña el resto de la Biblia sobre el tema son claves. Hermanos, la Biblia la tengo que interpretar en su totalidad, con lo que dice la palabra de Dios. La Biblia me habla y me explica y se interpreta. Por lo tanto, yo tengo que ver esta enseñanza a la luz de todo el contexto bíblico, porque si no, si se interpretara de otra forma y Pablo lo interpreta de otra y Pedro de otra, entonces tenemos una división terrible y no hay un hilo conductor, que es la enseñanza de Jesús. Todas las enseñanzas que los discípulos dieron parten de este sermón de Jesús. Todas. Vamos a encontrar el sermón del monte en sus escritos, en sus recomendaciones a la iglesia, en cómo debe obrar un cristiano, el sermón del monte. Vamos ahí a Lucas 14. Lucas capítulo 14. ¿Cómo interpretaríamos cuando el Señor les dice, por ejemplo, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser
mis discípulos, mi discípulo. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Jesús está diciendo que hay que odiar y aborrecer a nuestros padres. No, porque Él enseña, y Dios en su palabra enseña el respeto a los padres. Entonces estaría contradiciendo. No está enseñando eso. Y en otros lugares Él enseña también sobre lo valioso que es honrar a los padres. Y en muchas partes de la Biblia también se enfatiza que los hijos han de siempre honrar a los padres. Entonces, por el contexto y la enseñanza de la Biblia, concluimos que es un asunto comparativo. Jesús está haciendo una comparación. Está haciendo con esto, llamando la atención, lo que exige seguirle a Él. No dice, anda y odia a tu papá, a tu mamá. Hijos, odien a sus padres y síganme. Sino que está mostrando en el contexto lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que vamos a perder. Lo que es más importante. Y en este caso el Señor. Pero de ninguna manera, con esta comparación, puedo tomar que yo tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre. Por eso es importante verlo a la luz de toda la palabra del Señor. Entonces Jesús exige que lo prefiramos a Él por encima de nuestros familiares y aún de nuestras propias vidas, pero no que odiemos o aborrezcamos a nuestros familiares. Pero Jesús sabe que a veces es necesario avivarnos en declaraciones. ¿Vieron que a veces el Señor es como que necesita pegarnos una trompada? ¿No? Bien, no en una forma agresiva. Despertarnos, ¿sí? Unos cachetazos, a ver, despertate, poné atención, momento, te quiero enseñar esto. Y con estas palabras Jesús nos salta, nos llama la atención. ¡Ey! ¿Cómo dice esto Jesús? ¿Qué está pasando acá? Para que yo preste atención a lo que Él me quiere enseñar. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el corazón de esta enseñanza? Y ahí es donde yo tengo que ver. Y el Señor ha dado unos mandamientos sumamente fuertes. Y nos preguntamos si en este caso su intención es que lo interpretemos de manera absoluta o como en otros casos que vimos son para probar un punto particular y no necesariamente para ser aplicados bajo toda circunstancia. Bajo toda circunstancia. El primer punto que dice acá el Señor en Mateo capítulo 5, para ponerlo en este contexto, dice... No, versículo 39, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hay mucha gente mala en este mundo que busca dañar a los demás. Y Jesús dice que no resistamos al malo, según este texto. Y hay algunos, y no dudo que muy bien intencionados, que argumentan que debido a lo que Jesús manda en este texto a los cristianos, que no deben ser parte ni de la policía, ni del ejército, ni de las Fuerzas Armadas. Había un pensador que se llamó León Tolstoy, y un pensador cristiano, entre comillas podríamos decirlo, tomar con pinzas. Y él, de acuerdo a este texto, decía que un cristiano no puede unirse a fuerzas que estén pensando en matar a una persona, porque Dios dice que debía darle la otra mejilla al que lo hiera o al que le hiciera mal. Entonces no podían ni unirse ni a la policía ni a las fuerzas de seguridad. Y hoy tal vez todavía sigue un poco ese pensamiento. Entonces ellos dicen que lo que Jesús dice y quiere, lo que dice en este texto, ellos lo quieren obedecer, porque lo dice de esa manera. Entonces yo no tengo que resistir al que es malo. El que es malo, bien, que sea malo. Y si me roba, bueno, está bien, llévate todo. Y si me pega, bueno, está bien, pegame. Moleme a palo. Yo pongo la otra mejilla, dice el Señor acá. ¿Será esto que significa el texto?
¿Será esto lo que dice? Nosotros sabemos que debemos interpretar entonces la Biblia con toda la Biblia y hermanos, no se contradice para nada, para nada. Vamos a ver si esto es verdad, sí. En Romanos capítulo 13, versículo 4 al 5. Estamos viendo si verdaderamente este pensamiento de poner la mejilla, de dejarme pegar, de que se roben, de que no haya policías cristianos, podríamos decir, o fuerzas de seguridad cristianas. Dice Romanos capítulo 13 del 4 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y acá la Biblia enseña que Dios ha establecido las autoridades civiles con el propósito de resistir o condenar o ponerle su lugar al que es malo y promover lo bueno. Ahora están puestas ¿por quién? Por Dios. Están puestas por Dios y es voluntad de Dios que la policía resista y haga oposición a los malos. Que quitemos de lado la discusión de policías corruptos, de jueces corruptos. No estamos discutiendo esto. Estamos viendo que estas autoridades, sean como sean, están puestas por Dios y un día van a recibir el juicio de Dios. El juicio de aquel que los establece y que sabe cómo se tienen que dirigir. Con esto, hermanos, no puedo pensar que Dios es un corrupto. ¿Quién pensaría eso? Porque Él permite que haya jueces y Él permite que haya una policía que detenga el mal de los hombres. Están puestas por Él. Y nosotros debemos obedecerlas. Pasó el caso particular, una vez encontré a un conocido que yo iba a cruzar la calle y lo iba a ir a saludar. Estaba con una moto estacionado en un lugar, un mal lugar. Y es teóricamente cristiano, podríamos decir, este muchacho cristiano. Y yo cuando voy a cruzar me demoro por los autos y viene un policía de tránsito y le dice que está en un lugar que no es permitido. Y él empieza a discutir con los policías de tránsito. Y a rezongar, y yo lo veía de lejos y me iba acercando hacia él. Y mirá vos en qué lo vengo a agarrar. Y cuando me acerco, él seguía así un poco, se sorprende que me ve ante esa situación. Y le digo, ¿qué pasa, hermano? Discutiendo con los de tránsito. No, pero ellos no se sujetan a la ley de Dios. Y yo tampoco me voy a sujetar a sus leyes. ¿Es correcto o es incorrecto? Es incorrecto. Porque ellos están para poner las cosas en su lugar. Y hay que respetarlos y hay que honrarlos. No importa que no se sujeten a esa ley, a la ley de Dios, o que nieguen a Dios. El punto es que Dios me manda que yo obedezca a lo que Él estableció y a lo que Él puso. Eso es lo principal. Ya lo otro es algo que Dios tiene que obrar. Pero como excusa para pecar, ponemos esa excusa y creo que es teóricamente buena, pero no es correcta, es incorrecta. Por lo tanto, nosotros también podemos ver que en otra ocasión el Señor no les respondió una pregunta a los fariseos, porque ellos venían en una ocasión cuando lo querían agarrar en algo, en un hecho particular, vinieron los escribas y se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces, como el Señor Jesús conocía sus corazones, el Señor sabía que no tenían
una buena intención. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No les respondió, no les dio una respuesta. Muchas veces no darle al otro lo que quiere, a veces es por su bien, es por su bien. Restringiéndole también la maldad, por ejemplo, a nuestros hijos. Si nuestros hijos le quisiéramos dar todo lo que quieren, y a veces estaríamos en problemas. A veces le decimos que no convienen. Lloran, quieren ir a jugar a la plaza. Voy, pero voy solo, yo me cuido, yo me sé cuidar. Pero como padres sabemos que no se saben cuidar. ¿Y qué le hacemos? Lo detenemos, le restringimos que no lo hagan. Y lloran, y sufren, y patalean. Pero lo estamos cuidando de que no le ocurra cosas peores. No me quiero juntar con mis amigos y salir. No podés. ¿Por qué? Siempre me prohíben. Esto es un comunismo. No sé si alguno dice eso, alguno de los hijos dice eso. Pero imagínense, hermanos, que los padres le están cuidando su corazón. Y está bien. No lo entienden ahora, pero lo van a entender más adelante. Que lo que hacían sus padres es cuidarlos de que no pequen. Cuidarlos de que no vayan más allá. Cuidarlos y guardarles su corazón. Y esa es nuestra tarea como padres. Así que tenemos que ser consistentes y firmes en esto. Con mucho amor, restringir la maldad de nuestros hijos. Restringir que ellos no pequen, cuidarlos. Van a pecar igual, de otras maneras, pero cuanto yo más lo pueda cuidar de que no vayan más allá, mejor. Y entonces yo veo que acá el Señor nos está cuidando. Y nosotros tenemos que ver que lo que Dios está haciendo es que si nosotros nos sujetamos a las autoridades, Él nos está guardando de que no vayamos más allá. Que si yo no paso un semáforo en rojo porque la ley me dice que no lo tengo que hacer, no solamente estoy honrando a Dios y obedeciéndolo a Él, sino que estoy honrando y obedeciendo lo que Él estableció. Para cuidarme, para guardarme. Y eso es obediencia a Dios. Eso es obediencia a Dios. Y hermanos, el hombre tiene un corazón tendiente a rebelarse contra toda autoridad y más contra lo que es Dios. Lo que Dios dice, el hombre quiere hacer lo contrario. Lo que la ley dice, el hombre quiere hacer lo contrario. Hay un dicho popular y perverso que dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué tenemos que pensar de esa manera como hijos de Dios? Si Dios establece lo que a Él le parece bien para este mundo caído, para restringir la maldad, imaginemos que Dios retirara su gracia, su mano de gracia sobre este mundo. Hermanos, el mundo Dios, su gracia común lo cubre con su mano, como le da como una sombra, pero a veces va quitando su mano y va mostrando lo que el hombre es capaz de llegar a ser. Su gracia común se va retirando sobre todo hombre que no le adora, no le conoce, y el hombre hace atrocidades y perversidades delante de los ojos de Dios. Habiendo justicia, habiendo jueces, habiendo policía, habiendo cárceles, el hombre igual las hace. Imagínense si eso no existiera. Yo creo, hermanos, que nos comeríamos unos a otros. Nos comeríamos unos a otros. Nuestra maldad es muy grande, el corazón del hombre es perverso. Por eso hay que orar por las autoridades. Que Dios las guarde, las ilumine, para que establezcan con justicia lo que es bien para nosotros. Y que podamos vivir quieta y reposadamente.
que podamos vivir de esa manera. Hermanos, hay algo importante que yo no me quiero saltear acá. Todo esto que yo estoy diciendo, recordemos a quién Jesús les está hablando. A creyentes, a hombres y mujeres que su vida ha sido transformada. Un hombre que no conoce a Dios no puede entender esto. Si yo le digo, pon la otra mejilla, no lo va a hacer. Si le digo, no te vengues, no tomes venganza y justicia por mano propia, no lo va a hacer. Por eso el Señor comienza el sermón del monte con las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados y felices? Los que tienen que conocer a Cristo, los que conocen a Cristo, reconocen sus pecados, lloran por sus pecados, claman por la justicia de Dios, viven una vida transformada. Y ahí el Señor empieza a hablarle de las características de esos cristianos. Este texto es para aquellos que tienen un corazón transformado, porque entienden las cosas de Dios. Alguien que no conoce a Dios va a ser imposible que entienda esto por sus fuerzas. Lo va a querer hacer, va a querer ser moralmente una buena persona, pero donde le hagan algo que hiera su orgullo, donde hagan algo que hieran su estima, él va a reaccionar violentamente. Porque esto solamente lo puede entender alguien que ha sido transformado por el Señor, que está siendo regenerado por el Señor. ¿Cuál es entonces la enseñanza de estos radicales mandamientos? Lo que Jesús enseña acá. Y el punto de estos radicales mandamientos, aunque hemos visto que Jesús no está exigiendo una obediencia absoluta y literal a estos mandamientos en todo momento, también entiendo que Jesús requiere que siempre tengamos en el corazón la actitud y disposición de no resistir al malo, de tal manera que en ocasiones actuemos tan radicalmente como los ejemplos que Él nos presenta en este texto. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque a veces el Señor, y muchas veces el Señor, nos hace verlo a Él, cómo Él obró. Hermanos, siempre tenemos que tener el modelo de Cristo arriba de todo. ¿Qué haría Jesús en este lugar? ¿Jesús iría a este lugar donde yo quiero ir? ¿Jesús haría esto en este mundo? ¿Jesús le diría algo a la ley para transgredirla y estar en contra de la ley de este mundo? ¿Jesús lo hizo? ¿Jesús lo haría? Noten ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. Pedro estaba escuchando esta enseñanza del sermón. Y yo creo que Pedro, al interpretar este texto del sermón, saca esta conclusión o esta enseñanza. 1 de Pedro 2, 23 dice: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, hubo momentos en que a Jesús le tocó aplicar sus propias enseñanzas. Y el apóstol Pedro dice que la manera como Jesús se condujo es un ejemplo para nosotros a seguir. Cuando estaba con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo interroga a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Le dice: momento, te estás equivocando. Lo podía haber hecho. Él tenía la enseñanza correcta. Pero ¿qué hizo Jesús? No lo resistió. Al malo no lo resistió. Cuando Jesús fue acusado injustamente de querer destruir el templo, cuando le dijeron: este hombre dice que puede destruir el templo y luego reconstruirlo, ¿qué hizo Jesús? No dijo nada. Se calló, hizo silencio. Cuando Pilato le cuestionó a Jesús
Tenía la verdad Pilato delante de sus ojos, al Salvador delante de sus ojos. Cuando le cuestiona, ¿dices tú ser el rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Sabes que tengo autoridad para matarte? Jesús dijo, no tienes autoridad si no te la da el Señor. Y ahí no dijo más nada. ¿Se podía haber defendido? Sí. ¿Lo podía haber convencido a Pilato? Si lo presionaba un poco más Jesús, lo convencía de que esa gente no lo matara. Pero Jesús hizo silencio, no se defendió. Unos siervos del sumo sacerdotes lo escupieron, otros lo golpearon. Justamente no, injustamente. Aún ellos hacían todo lo que iba contrario a la ley. Hermanos, el juicio de Jesús, antes del juicio de Jesús, fue todo un suceso de hechos de corrupción absoluta de ellos mismos. Transgredieron todas las leyes que ellos decían tener en alto. Jesús no dijo nada. Los soldados lo azotaron, le colocaron una corona de espinas y todos sabemos todo lo que sufrió. ¿Pero cómo lo sufrió? Sin poner resistencia. Sin poner resistencia. Miren la imagen de nuestro Señor. Miren la imagen de Jesús que tenemos para seguir. Lo que tenemos que hacer. Y no lo hizo porque no tenía la fuerza para resistir. Muchos dicen, Jesús es un personaje débil. Yo le respondo, débil sos vos. Jesús tenía toda la fuerza para destruir a quien quiera en este mundo. Aún él, cuando vinieron a arrestar a Pedro, que Pedro sacó la espada y quiere matar a ese hombre y le corta la oreja, y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Miren el poder que tenía Jesús, pero Él no resistió. Él no resistió. Era la voluntad del Padre. Él tenía que cumplirla. Y Jesús sujetó su impulso para resistir al malo y puso la otra mejilla. Se dejó quitar sus vestidos, cargó la cruz siendo ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, aunque Jesús nos está exigiendo que siempre y en todo momento apliquemos este texto, si nos exige que lo apliquemos en ciertas circunstancias, Jesús quiere que en ocasiones pongas la otra mejilla. Que en ocasiones pongas la otra mejilla. Y esto hay que entenderlo. Pero hermanos, es su voluntad que en ocasiones también demos más de nuestras posiciones a lo que nos piden. Y esto, hermanos, lo malinterpretan los predicadores de la prosperidad. Se les caen las babas, se saborean con esto. Porque ven una oportunidad de quitarle a la gente, de sacarle su dinero, de sacarle propiedades. Y no es lo que está enseñando nuestro Señor. Porque muchos podrían decir, bueno, entonces esto es comunismo. No, el comunismo es, yo digo, lo tuyo es mío. Esto es cristianismo. El cristianismo es, lo mío es tuyo. Lo que yo tengo, yo te lo doy. Porque el Señor me ha transformado. No estoy quitándole a nadie nada. Es lo que pasó en Hechos. En Hechos, muchos pueden decir, es comunismo. Daban sus propiedades. No es comunismo. Sería comunismo si le quitan, dame. Me tenés que dar esto. Porque lo tuyo es mío. No, eso es cristianismo. Doy porque esto le pertenece a Dios. Doy porque Él me ha dado todo. Y eso lo debemos interpretar correctamente. Todo el tiempo Jesús nos presenta, hermanos, en este texto y en los anteriores, un problema. ¿Cuál es? El yo. El yo. El orgullo, el egoísmo, lo que yo quiero, a lo que me aferro. Me lastimó y me hirió. Lastimó mi orgullo.
Bueno, tal vez no lo decimos así, pero en nuestro interior nos sentimos enojados. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionás de esa manera? Porque hirió ese orgullo que Dios está trabajando en tu vida, en mi vida. Y hermanos, van a ser más las veces que nos hieran el orgullo porque Dios está trabajando en nosotros. Y Dios va a permitir ocasiones en que nos traten mal y en que tal vez nos quieran pisotear. Pero hermanos, el Señor está trabajando porque nos va a ver lo que hay dentro de nuestro corazón, a lo que hay dentro de mi corazón, lo que tiene que salir. Y es el yo, es morir a mí mismo. Y entiendo que el punto de estas enseñanzas es que Jesús nos exige que no valoremos tanto nuestros derechos, no valoremos lo que nosotros nos merecemos por derecho. Yo tengo derecho a que me traten bien. Yo tengo derecho, ¿qué se piensa? ¿Que me va a venir a gritar? El Señor trata con nuestros derechos, con mi yo, con mi carácter, con lo que yo creo, con lo que yo pienso. Que nuestro tesoro no sea nuestra honra ni nuestras posesiones y que frecuentemente estemos dispuestos a desprendernos de nuestros derechos. ¿Saben por qué? Por amor a los demás. Jesús lo hizo así. Él se desprendió de sus derechos por amor a los demás. Hermanos, yo meditaba en esto. Si estuviera en el tiempo en que Jesús era llevado a la cruz, yo estaría escupiéndolo. Yo estaría gritándole, crucifíquenle, crucifíquenle. Amén, hermana Mirza, sí, es así. Esa sería mi condición, ese sería yo. Pero nos creemos a veces tan santos. No, yo no lo diría. Sí, porque lo dijimos una vez, éramos hostiles hacia Él. Él nos decía, andemos de esta forma y nosotros andábamos de esta. Él nos decía A y nosotros hacíamos Z, contrarios totalmente. Y entonces sí, muy probablemente, 99,9% que yo hubiese dicho eso en ese mismo momento. Viéndolo a Él que se desprendió por amor y Él se entregó por amor a aquellos que Él iba a llamar por su gracia. Y nuestra tendencia natural es a ver todo, hermanos, también como un negocio, aún nuestras relaciones personales. Por eso Jesús dice acá, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo rehuses. Hermanos, acá el Señor está tratando con nuestro egoísmo. Cuando yo me siento enojado por algo, es porque están hiriendo mi honra. Cuando me ofendieron en algo que me dijeron, me ofendieron a mí. Y me lo hizo a mí. ¿Qué es lo que me dijo? Mirá lo que me dijo. Mirá cómo se atreve a decirme eso a mí. Y el Señor está tratando con nosotros. ¡Ey! A mí también me dijeron. Mírame a mí también me acusaron injustamente. La diferencia, hermanos, que tal vez me acusen a mí y tengan razón. A Jesús no tenían razón. A Jesús lo acusaron y estaban equivocados en todo. A mí me pueden acusar y tal vez tengan razón, porque soy pecador y fallo, pero en Jesús no se halló pecado. Y aún así Él no resistió. Aún así Él no resistió. ¿Por qué son estas exigencias tan difíciles para nosotros? Ponemos condiciones al perdón. Está bien, te perdono, pero si no volvés a hacerlo, y si, Te perdono, pero está bien, sí. Pero cuando te acordás en 1984 que me hiciste esto, bueno, también te lo perdono.
Siempre ponemos exigencias al perdón, negociamos con el perdón. No solo negociamos con el dinero, negociamos con las relaciones. Y acá no hay un negocio. Entonces, la pregunta es esta: ¿no será porque lo que exige es demasiado precioso para nosotros? Jesús nos está exigiendo acá que nosotros hagamos silencio cuando nos están ofendiendo y pongamos la causa al que juzga justamente. ¿No será que Jesús está trabajando en nosotros y pidiéndonos algo de decir, quiero todo en tu vida? Hermanos, cuando nosotros le decimos, Señor, me rindo a ti completamente, el Señor va a pedir todo. Aún nuestra honra, aún nuestro orgullo, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, todo. Y en algún momento, yo no sé si hoy alguno estará pasando por esta situación, que el Señor lo está probando con esto, pidiéndole, el Señor tal vez hoy te está pidiendo tu honra. El Señor te está pidiendo hoy, con ciertas circunstancias que te están pasando en este tiempo, te está pidiendo que le dejes el orgullo. Él quiere trabajar en tu vida y Él va a poner ocasiones en su voluntad, en su orquesta. Él va a poner situaciones en las cuales nos quieran herir y lastimar, tal vez injustamente, pero Él lo va a permitir porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Y como un cirujano preciso, Él va a cortar perfectamente y va a extirpar lo que no sirve. Y va a cerrar y va a cicatrizar, pero va a dar fruto. Va a dar fruto para vida, para nosotros. Por lo tanto, hermanos, pensemos en esto. Al que quiera decirte que lleves una carga, que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Saben que en la época esa del Imperio Romano, los romanos ejercían su autoridad, los soldados, y veían a cualquier ciudadano, un judío, y le decían, hey, acá, a ver, levantá eso y llévamelo, 1 milla. Y con mala gana lo levantaban y protestando, y lo llevaban. Qué injusto, no es justo. Yo voy para mi casa, yo tengo que ir con mi familia, voy al trabajo, voy a las cosechas, y este soldado romano me dice que tengo que llevar esto. Entonces Jesús, conociendo que pasaba eso, le dice, no vayas 1 milla, anda 2. ¿Por qué? Para agradecerle y decirle al soldado romano, qué contento que estoy de llevarte esta carga, porque sos una buena persona. No, porque tu corazón está siendo transformado. Y esto pasó cuando está Simón y Jesús va camino a la crucifixión en la cruz. Jesús no da más. Y un soldado romano le dice, lo señala y dice, tú toma la cruz y llévala. ¿Qué hizo él? Primero se quiso resistir. Él sabía lo que era llevar una cruz, algo maldito, una condena. Él no quería tener nada que ver con ese hombre que lo iban a crucificar. Ahí lo obligaron a llevar esa carga. Y ese era el contexto. Ahora Jesús dice, no solamente lo lleves por 1 milla, ve con él 2. Y hermanos, a veces llevar la carga 1 milla disloca un poco nuestro pensamiento, nos saca de lugar. Llevar una carga 1 milla, ¿qué es lo que hace? Incomoda mi tiempo, mi horario, lo que yo tengo que hacer. Jesús nos exige eso. Jesús nos está enseñando eso. Y también tenemos temor a que nos engañes a veces o abusen de nosotros. Cuando alguien nos pide ayuda, queremos ser cuidadosos y discernir las motivaciones del que nos pide, pero Jesús no parece estar tan preocupado de que se aprovechen de mí como yo lo estoy, de mí mismo.
Jesús dice, hacelo, hacelo. Hay muchos hoy y más en nuestro mundo, hermanos, más en nuestro país, en Argentina, ¿cuántos con su viveza criolla nos quieren sacar ventaja? Y siempre hemos sido criados en nuestra cultura a desconfiar de los demás. Siempre, siempre. Y no quiero decir que no hay que tener cuidado, hermanos, debemos ser cuidadosos, por supuesto. Pero siempre ha estado esa tendencia a desconfiar de todo el mundo. Todos me quieren engañar, todos quieren sacar ventaja de mí, todos quieren hacerme mal. Y eso es cuestión de que a veces nos cueste estar en el cuerpo de Cristo y darnos a nosotros mismos, entre nosotros, como hermanos, al dar mi tiempo para mi hermano, al dar mi tiempo en la oración, al dar mi tiempo a venir a escuchar la palabra de Dios, al dar mi tiempo a las exigencias que Dios me dice que tengo que tener para con Él. Durante el día, al orar, al leer la palabra, al enseñar en mi hogar la palabra. Siempre estamos pensando en nuestra comodidad, en nuestra comodidad. Hermanos, gastémonos todo para el Señor. Démosle todo a Él. ¿Acaso el Cordero de Dios no es digno de toda gloria? ¿Acaso lo que Él hizo no es suficiente para que nosotros nos demos todo hacia Él? Y aún dándonos todo, ¿no vamos a alcanzar a hacer lo que Él hizo? Démonos todo por Él. Démosle todo a Él. Y esto no quiere decir dinero, quiere decir mi vida. Quiere decir todo. El Señor nos exige todo, todo. Y hermanos, es precioso descansar en Él y confiar en Él. Y permitamos que las palabras de Jesús penetren nuestros corazones con la fuerza que Él quiere. Y que podamos salir de nuestra comodidad y que hagamos esto algo también radical. ¿Cómo se ama de esta manera? ¿Cómo amar de esta manera? ¿Cómo amar a mis enemigos? Para ir cerrando. ¿De dónde surge el poder para amar así? Hermanos, es algo chocante cuando una persona ama de esa manera. Cuando alguien dice algo en contra mía, lo que el mundo hace y el que no conoce a Cristo, ¿qué hace? Reacciona. ¿Te ofendió? ¿O vieron las charlas entre amigos cuando alguien nos carga con algo y el resto del coro atrás dice, mirá lo que te dijo? ¿Por qué? Porque tiene que haber una reacción natural. Tiene que haber una reacción de la otra persona. Lo ofendió y ahora va a reaccionar. Y entonces se echa ahí leña a la caldera. A ver cómo reacciona. Y cuando un cristiano reacciona con su silencio, es chocante para el mundo. Es chocante. Hermanos, vivimos contracultura. Somos personas contraculturales. No vamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Vamos contraria. Por lo tanto, cuando dicen algo y si yo me callo, Señor, gracias, mi oración, Señor, gracias, estás trabajando con mi orgullo. Si alguien te ofende mañana y alguien te dice algo para que reacciones y no reaccionás, mordete los dientes y orá al Señor y decir, gracias Señor, estás trabajando conmigo, gracias, estás trabajando con mi orgullo. Señor, wow, ¿cómo me cuesta no reaccionar? ¿Cómo me cuesta callarme? Ayúdame, Señor. Hermanos, si hacemos eso, habremos ganado una batalla, una. Y podremos darle la gloria a Dios. Señor, gracias. No fui yo, no fue mi fuerza, fue tu Espíritu que mora en mi vida. Fue tu Espíritu que me cerró la boca. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Y si alguien me tiene que alabar por lo que yo hice, qué bien, no respondiste, qué fortaleza. Que alaben a Dios. No fui yo. Es el poder de Dios que obra en mí. Es el poder de Dios que me ha transformado.
Sigamos el ejemplo de Cristo. Repito las palabras del apóstol Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, hay un Dios que todo lo ve, todo lo ve. Si te da en una mejilla, Él lo ve. Si tenemos que devolver con maldición, Dios es el que juzga también justamente, nos va a juzgar. Si te piden más allá de lo que debieras, podemos darlo, porque el que juzga justamente está mirando, Él está mirando. Además, somos objetos del mayor amor del universo. Yo creo que esto es el motor que impulsa al amor del cristiano. Esto es el combustible que llega al motor del cristiano y hace una explosión y lo impulsa para seguir. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, no hay una gota del amor de Dios. No hay una medida del amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado sobremanera en nosotros. Entonces yo tengo que ver ese amor de un Dios 3 veces santo, que yo era injusto hacia Él, que yo era hostil hacia Él. Ese amor de un Dios 3 veces santo me llenó a mí. ¿Cómo no voy a tener yo un poco de amor para mi hermano, para aquella persona que no conoce a Cristo, para aquella persona que me quiere hacer mal, que me quiere hacer la vida imposible? ¿Cómo no lo voy a amar? Si Cristo me amó a mí, si Cristo me soportó a mí por muchísimos años, ¿cómo no lo voy a amar? El amor de Dios debe ser ese motor que nos impulsa a obrar. Podemos desprendernos de honra, tiempo, dinero, porque hay alguien que se desprendió de todo eso por amor a nosotros, por amor a nosotros. Un amor radical, como el que proviene del Evangelio. Quiero cerrar con 2 versículos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sea un hombre que odie a Dios y lo hace delante de mi cara, sea un hombre que esté en contra de Dios y lo hace delante de mi cara, sea un hombre que esté errado en sus enseñanzas perversas, distorsionando el Evangelio, lo hace delante de mi cara. Hermanos, todo eso lo hace delante de Dios. Y Dios tiene paciencia y Dios tiene todavía amor para que se arrepienta esa persona y crea en Él. ¿Quién soy yo para ser más que Dios? No amándolo, no tolerándolo, teniéndole impaciencia. ¿Quién soy yo? ¿Dios? ¿Dios? Tengo que tener en cuenta que Dios, todavía uno de sus atributos de Dios es su amor y su paciencia. Por lo tanto, como hijos debemos obrar de la misma manera, con amor, con paciencia, soportándonos unos a otros, estimándonos unos a otros. Y esto es algo que Dios nos exige. Hermanos, yo no ayudé en la salvación en nada. Él me dio lo que yo merecía. Él dio a su Hijo. Yo estaba muerto y Él dio a su Hijo. Por amor a nosotros. Entonces seamos imitadores de Dios como hijos amados y hagámosles el bien aún a los que no lo merecen. Y hermanos, nuestra recompensa será grande en los cielos. Dice su palabra: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
ese es un discípulo de Cristo. Esas son las condiciones, puestas por Dios. El que no entra en estas condiciones tiene que aprender a ser un discípulo, pero estas son las condiciones, no negociables. Cualquiera que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo totalmente, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, y sígame. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque logramos hoy ver una porción de tu palabra que muchas veces la hemos malinterpretado, pero nos enseñas en el punto radical que tú, Señor, quieres todo de nosotros. Quieres nuestra vida, quieres nuestro tiempo, quieres nuestro corazón, quieres transformarnos completamente. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, conoces las explosiones de ira que tenemos cuando algo no pasa como queremos, conoces nuestra impaciencia, Señor. Tu palabra dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero pedirte, Señor, que transformes mi vida, Señor, que transformes, sigas obrando en mi corazón. Señor, te damos gracias porque tú nos exiges todo. Señor, tú nos exiges porque es para un gozo mayor, porque es para nuestro bien, es para que tu nombre también sea glorificado en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de otros que no te conocen, obrando de esta manera. Y no, Señor, porque ganemos la salvación por obras, sino porque tú nos has transformado y nos has cambiado. Y ahora, Señor, que puedan ver esa obra poderosa en nosotros, que ya no reaccionamos violentamente como lo hacíamos antes. Y, Señor, si lo hacemos, ¿cuánto nos dolemos? Si lo hacemos, Señor, acudimos a ti en arrepentimiento y podemos ser restaurados y renovados a la relación contigo. Y, Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce y que estas cosas son muy pesadas de cumplir y de llevar, Señor, yo te ruego que abras su corazón, que tu palabra penetre en su vida, que puedan, Señor, acercarse a ti en arrepentimiento, en fe, creyendo, Señor, que tú le puedes salvar y que tú le puedes transformar y que tú puedes cambiar su vida. Señor, gracias por tu palabra. Nos trae un peso, pero a su vez, Señor, nos trae un alivio de que estamos corriendo esta carrera, Señor. Paciente, con calma. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza. No podemos solos. Sigue obrando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.